Muchas gracias por continuar con nosotros a través de RTV Noticias junto a la comunidad. Estamos saludando al doctor Tito Carrillo, presidente del Fondo de Cesantía de la Magisterio de Tungurahua. Buenas noches, Tito, bienvenido. Gracias por haber aceptado esa invitación. Sabemos los problemas que hay en el transporte, en la carretera, pero sin embargo está Tito aquí para comunicar a los compañeros maestros sobre, primero, la situación en la que el gobierno nacional, a través de la ley, pues retira los fondos de cesantía al magisterio y luego ahora tiene que hacer un traspaso a través de los bancos donde que se recibe los emolumentos, el salario de parte del magisterio. Bienvenido, buenas noches, Tito. Buenas noches, Miguelito, un placer, un gusto estar con ustedes y gracias a la invitación. Permítame también augurar para el magisterio ecuatoriano y particularmente para el magisterio de Baños el mejor de los éxitos en este año lectivo, pese a que estamos contracorriente con un poco de dificultades, pero la capacidad de trabajo del magisterio sabrá pues sobrellevar todas las dificultades y en función de la organización enfrentar estos inconvenientes a fin de que el proceso educativo en el país vaya por el mejor de los senderos. Pero vayamos al asunto primero. Sí. La circular número 12 del 30 de mayo no es emitida ni por el Ministerio de Educación ni por el Presidente de la República, sino por la señora economista María Fernanda Sáenz, que ella hace una interpretación de las derogatorias de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que fue publicada el 31 de abril, y hace exclusivamente referencia a las derogatorias 10 y 11 de esta ley, en las que dice que al aprobarse la Ley de Educación Orgánica Intercultural, todos los cuerpos legales existentes hasta ese momento quedan derogados. Y por consiguiente también los acuerdos ministeriales, los decretos ministeriales y todos los documentos de menor jerarquía. Y para nadie es desconocido que el Fondo de Cesantía, cooperativas de educadores, algunas empresas de seguridad, de seguros de vida que hay, han funcionado y hemos funcionado vía convenios y contratos con el Ministerio de Educación, y este es el caso del Fondo de Cesantía. Nosotros hemos firmado desde el 91 que se creó el Fondo de Cesantía los convenios y contratos con el Ministerio de Educación, y ha habido los de colaboración mutua con el Ministerio de Educación. Lamentablemente esta señora economista hace esta interpretación y determina, ilegalmente desde luego, que no existe el sustento legal para continuar, esto hay que tener bien claro, para continuar recabando el aporte de los afiliados al Fondo de Cesantía vía rol de pagos. Es eso exclusivamente, es decir, el sistema de recaudación es el que, según la interpretación de la economista, ya queda deshecho. Por eso es que nosotros, anticipándonos a las circunstancias, el 15 de abril, ya habíamos presentado una nueva propuesta de firma de convenio, inclusive actualizando al nuevo modelo de gestión del Ministerio de Educación para que se proceda al descuento de los aportes para el Fondo de Cesantía a través del rol de pagos. Sin embargo de ello, pues el magisterio, increíblemente o no increíblemente, no nos llama la atención, porque conocemos el espíritu de unidad del magisterio y de reconocimiento a sus organizaciones. Y en este momento hemos procedido a las firmas de las autorizaciones de débito bancario, ¿sí?, que son voluntarias y que lo han hecho ya en este momento, Miguelito, en la cantidad de 55.000 en el país. 55.000. Y aquí en la provincia de Tungurahua tenemos en este momento 2.500 de 4.200. A ver, ¿de cuántos profesores de la provincia de Tungurahua? ¿Cuántos han hecho este...? Ya, de 4.000 maestros que habemos alrededor de 4.000 aquí en la provincia de Tungurahua, tenemos en este momento 2.500. Con la particularidad de que ellos han firmado, ¿no?, es a través de nuestras cuentas bancarias, ya no del rol de pagos, a través de las cuentas bancarias. Por eso es una autorización de débito bancario, ¿no? Y esto hace pues que de paso vayamos obteniendo absoluta autonomía y ya no la dependencia del Ministerio de Educación para que se nos dé el cobro respectivo de las cuotas para el Fondo de Cesantía. Y más bien en este momento, la semana anterior, la ministra de Educación ha llamado al Directorio Nacional del Fondo de Cesantía a que conversemos ya para firmar un nuevo convenio, pero ahora le dijimos nosotros no. ¿Por qué? Porque nos permite tener autonomía y no hay la certeza de que ese convenio, ese compromiso que se hace con el Ministerio de Educación de mutua colaboración se sostenga, porque después de un mes, después de 2 meses, después de 1 año o 2 años o 10... El momento de tener el convenio
fenece, y otra vez van a hacer la misma historia e interpretación. Entonces, en este momento estamos llegando a tener la autonomía suficiente, total, del fondo de cesantía. Y lo más importante es que nos hemos planteado metas a partir del mayo, de junio, julio, agosto, septiembre, hasta diciembre, a llegar por lo menos de este año, a llegar por lo menos al 84% del total de afiliados del fondo de cesantía, que ya firmemos las autorizaciones de débito bancario y podamos seguir funcionando. Pese a esta falta de la recuperación, ¿no?, de dinero a través de los descuentos de los aportes, no hemos suspendido absolutamente ningún servicio del fondo de cesantía. Se ha seguido dando los créditos, es más, en el caso de los créditos personales de consumo, que estuvieron en un techo máximo de 5.000, ahora está de 8.000. A partir de este mes, esperamos que la última semana de este mes, se extiendan ya créditos para construcción de vivienda en terreno propio, créditos hipotecarios. Se ha seguido dando, en el caso de renuncias, en el caso de jubilaciones, se ha seguido entregándoles todos los aportes, más el interés y más el Fondo Anual Solidario. Es decir, todos los servicios del Fondo de Cesantía no se han suspendido. Ahora, Tito, para dar un capital, un dinero a un maestro o una maestra que quiere mejorar su vivienda y que es parte del Fondo de Cesantía, ¿depende de la edad, depende de los años de servicio? ¿Cómo es el asunto? ¿Cómo está ahora? Porque la interpretación de ahora es muy diferente. Las políticas del Fondo de Cesantía se han mantenido en cuanto a la otorgación de créditos. Es decir, todo depende del líquido que tengamos en el talonario que percibimos nuestro salario. Hay gente que tiene otros ingresos económicos, ¿no? Con todo el derecho, desde luego. Pero nos dicen, bueno, a mí descuénteme todo, déjeme cero en el talonario, porque yo sé cómo vivo. Pero el Ministerio de Educación siempre nos ha hecho esa observación, que no debemos dejarle mínimo o no menos de $150 descontado el aporte que le salga del crédito en el líquido del docente. Entonces, esa política se mantiene. Por eso siempre recomendamos que se mantenga, en el caso de tener otros recursos, el talonario de nuestro salario se mantenga con una liquidez buena que le permite acceder a los créditos. También en el caso de la vivienda mantenemos el convenio con el Ministerio de Vivienda para los bonos en el caso de quienes no tienen vivienda. El bono ahora está en $5.000. ¿Y para mejora de vivienda? Para mejora de vivienda están terminando los requisitos y las políticas. Las políticas se van a mantener básicamente las mismas. Bien, otra de las situaciones del Fondo de Cesantía del Magisterio, en materia, por ejemplo, de jubilaciones, ¿cómo se opera con la entrega de los fondos de cesantía a los maestros? Correcto. Primero hay que establecer un tiempo anterior a la promulgación de la ley, cuando también la jubilación era administrada por el Fondo de Cesantía, y para constancia de todo el magisterio, de la provincia, del país, nosotros hemos dado la información al día, transparente, completa, a fin de darle seguridad al compañero que quiere acogerse al beneficio de la jubilación. Va a saber cuánto de pensión jubilar tiene, cuánto tiene que recibir de pensión general, cuánto tiene que recibir de cesantía adicional, cuánto de la jubilación adicional, que de paso le pido, Miguelito, hablemos un poquito de la jubilación adicional, porque no conoce el magisterio. Exactamente. Entonces, nosotros en el momento de la jubilación o de la cesantía por renuncia, o por retiro del magisterio, cualquier de los motivos, cesen sus funciones, inmediatamente le entregamos absolutamente todo el dinero, más el interés del 6% y más el Fondo Anual Solidario en el caso de las jubilaciones. Mi querido Tito, pongamos un ejemplo. El profesor XX, ¿qué pasa si solicita ya la jubilación? ¿Qué nomás recibe? ¿Qué aportes nomás recibe por parte del Fondo de Cesantía? En este momento nosotros estamos orientando, ayudando, muy en cuenta. Sí, correcto. Porque hay muchos profesores que no entendemos muchas veces, porque hay tantas situaciones, tantos argumentos en la misma ley, que falta de interpretarlos y falta de socializar por parte de quienes forman parte del Fondo. Incluso de conocimiento, Miguelito. Exactamente. En este momento estamos nosotros dándoles asesoría a los compañeros obligados a jubilarse, que en la cantidad de aquí en la provincia de Tungurahua son 27. Lamentablemente de los 27 solo están en la nómina 8. No sé qué es lo que está pasando. Recordemos que en el mes de junio se les dijo, el mes de junio se termina con el proceso de jubilación a los obligatorios.
Y julio se inscriben los primeros 5 días, lo mismo agosto, lo mismo septiembre, pero nada de eso ha pasado hasta este momento. ¿Qué es lo que recibe el compañero que se va a jubilar? El compañero que se va a jubilar tiene que tener en cuenta 3 aspectos diferentes. Uno, el IES, otro, el Ministerio de Educación y otro, el Fondo de Cesantía. Comencemos por el IES. En el IES tiene que recibir la jubilación general y tiene que recibir ya la pensión jubilar que se va a asignar a partir del cese de sus funciones. Y debería recibir la jubilación adicional, que es otro elemento que ya vamos a hablar. Del mismo IES. Del mismo IES. Que ya vamos a hablar específicamente, si me permite, Miguel. Sí, claro que sí. Del Ministerio de Educación tiene que recibir el incentivo de la jubilación, que constó justamente eso en la transitoria 21ª de la Constitución. Nos costó huelga de hambre en Montecristi para hacer que conste, que valga la redundancia en la Constitución, esta parte del incentivo de la jubilación. Y luego peleamos para que en esta ley este incentivo también se cristalice. Y justamente en la disposición general 9ª se está cristalizando esta parte. Y dice, 5 salarios básicos unificados del sector privado por cada año de servicio, con un límite de 150 salarios básicos, pero aquí nos pusieron unas trabitas, nos dicen a partir del 5º año, ¿sí? Y con el techo de 150. Esta parte también nos dice podrá ser pagado en bonos del Estado, no dice deberá ser pagado del Estado. En el caso del magisterio, el monto máximo que llega es 39.600, pero ese monto percibirían quienes tienen de 35 años de aportaciones, de trabajo más bien en el Ministerio de Educación, hacia arriba, hacia adelante, ¿no? El resto tendrá que ir menorando los 4 años que nos dicen a partir del 5º, ¿no? Es decir, si alguien tiene 32 años de servicio y se jubila, tiene que disminuirle los 4 años y tiene que calcular 28 por 1.320, que en este momento son los 5 salarios básicos unificados. No sé si puedo cortar 2 segunditos porque hay una llamada telefónica, están viendo desde el programa. Con mucho gusto. Le corto nomás para proseguir. Un compañero maestro de 60 años y que tiene 25 de servicio, ¿cuánto está recibiendo? A ver, 20 años de servicio, nada 20 más. años de servicio. Y 60 años de edad. A ver, las políticas del IES, de la Ley de Seguridad Social, no han cambiado. Se mantiene lo básico, que es 30 años de aportaciones. Es más, dice claramente 360 aportaciones. ¿No? Nosotros siempre, imposiciones, correcto, gracias Miguelito. Eso nosotros le traducimos generalmente a 30 años de servicio, ¿no? Pero a veces esto no coincide porque en algún momento de nuestro historial no nos han asignado al seguro. Por eso es que hay que hacer la preliquidación en el IES también y saber si es que hay alguna inconsistencia para reclamar. Pero en el caso de la política del IES se mantiene 30 años de aportaciones y 60 años de edad. O también 65 años de edad y 15 de aportaciones. O la otra, 70 años de edad y mínimo 10 de aportaciones. Pero ahora ni siquiera los mínimo 10 corre porque la reforma que se realizó últimamente dice 70 años obligados a jubilarse. ¿Sí? Sigamos con el documento. Entonces recibía lo del IES, recibe el incentivo de jubilación del Ministerio de Educación, que ojalá sea siempre, la pelea será en líquido, dinero, no queremos bonos, ni en papeles. ¿sí? Pero nosotros también tenemos una propuesta para los bonos y recibe del Fondo de Cesantía. ¿Qué recibe del Fondo de Cesantía? Recibe todos sus aportes en el caso de ser afiliado, ¿no? Sus aportes más los intereses y más el Fondo Anual Solidario, que es hasta $1.000, para el cual nosotros aportamos mensualmente 30 centavitos. Que los 30 centavitos en los 20 años que vamos a cumplir ya ahora en octubre, y vamos a hacer un programa aquí en Ambato, representa muy poco, pero la solidaridad de todo el magisterio hace que reciban hasta $1.000 en el caso de quienes son fundadores del Fondo de Cesantía y nunca han cortado, si cabe el término, sus aportaciones, nunca han dejado de aportar. Esos 3 elementos recibe la persona que se va a jubilar, ¿sí? Esos 3 elementos. En el caso del incentivo del Ministerio de Educación, hay la preocupación de que vayan a pagarnos en bonos del Estado, como dice la ley. Y en eso hay que estar muy claros y saber qué tipos de bonos son, en qué monto se van a dar, cuál va a ser el interés que va a ganar, en qué tiempo se va a efectivizar, ¿sí?
todo eso tiene que esclarecerse y eso tiene que hacerlo el Ministerio de Educación en el momento que llama al proceso de jubilación y nos dice, pues vengan a jubilarse quienes están dentro de los parámetros que el IES exige, los básicos que expliqué hace un momento. Y